Buenos días, gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Nuestro siguiente invitado es el doctor Mario Melo. Con él hablaremos de un tema muy importante, vinculado justamente con la polémica que se ha causado en las últimas horas, la supuesta muerte que ha causado, la supuesta muerte de varios miembros de la comunidad taromenane por manos de grupos guerreros guaraníes en el oriente ecuatoriano. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es esto de los pueblos no contactados? Porque mucho se habla y se utiliza esta frase, pero ¿cómo entender a los pueblos no contactados? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Los pueblos no contactados son en realidad pueblos indígenas que han tomado la libre determinación de no entrar en contacto en una relación directa y cotidiana con la sociedad mayor. Ellos viven de acuerdo a sus patrones tradicionales de una extensa región de la zona del Yasuní. Ahora, estamos hablando en este momento del pueblo taromenane y el pueblo guaraní. ¿Son diferentes? ¿Forman unidad? Es decir, ¿cómo identificarlos? Bueno, según cuenta la historia social de los últimos años, apenas habría una familia, un conjunto de familias que se conocen como tagaeris, que serían del mismo tronco cultural del pueblo guaraní, que por razones de conflictos internos y además por la presión de la industria petrolera, decidieron hace aproximadamente 30 años internarse en el bosque y no volver a tener contacto con la sociedad occidental. Habrían otros grupos, uno de ellos el grupo taromenane, que se constituye un pueblo que tiene rasgos muy similares, muy cercanos al pueblo guaraní, que tiene una lengua que es entendible para los guaraníes, pero que podrían constituir un pueblo distinto. Ahora, ¿se puede saber o qué dice la historia en torno a algunas referencias sobre cuántos miembros de esta comunidad existen? Bueno, el hecho de ser pueblos no contactados lo vuelve difícil, pero ¿se puede hacer un estimado de cuántas personas de estas comunidades? Muy difícilmente. Precisamente por su situación de estar sin contacto cotidiano con la sociedad mayor, no es posible cuantificarlos, saber cuántos son, en dónde están. Se tiene, sin embargo, un conjunto de información muy importante generado por el propio Estado en los últimos años respecto a sus ubicaciones, a los sitios por donde transitan y donde realizan sus actividades. Ahora, eso también nos hace pensar que determinar, bueno, primero si hubo esta supuesta matanza de miembros del pueblo taromenane y el número de las personas muertas, va a ser difícil, va a ser una tarea dura. Va a ser duro, pero sin embargo es muy necesario. Se han escuchado varios pronunciamientos de gente de la zona, principalmente de dirigentes guaraní, de gentes de las comunidades guaraníes que mencionan la muerte de un número que podría estar bordeando las 30 personas. Esto es muy grave, son personas, son seres humanos que tienen los mismos derechos que tenemos todos quienes vivimos en las ciudades y por lo tanto la muerte de estas personas no puede quedar en impunidad. O no puede buscarse una salida fácil de decir sencillamente no hemos encontrado los cadáveres porque el sitio es muy lejano, no tiene acceso, la selva es muy complicada. Pero tiene que intervenir en este caso la justicia común, bueno, en este caso el Estado, a través de la Fiscalía y el ingreso de las Fuerzas Armadas, policía. ¿Tienen que intervenir el Estado? Tiene que intervenir el Estado. El Estado es el garante de los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y ellos son ecuatorianos y ecuatorianas. Consecuentemente el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios con debida diligencia para que se esclarezcan los hechos, para que se tomen medidas que puedan ser oportunas y eficaces para evitar que estos tipos de hechos se repitan. De esa manera garantizaría la vida, la integridad de los miembros del pueblo tagaeri, taromenane, del pueblo guaraní y de los otros habitantes de la región y además se garantizaría el derecho que tienen estos pueblos de permanecer viviendo de acuerdo a sus patrones culturales y a su decisión de autodeterminación. Claro, ese es el tema, su decisión de autodeterminación, sus propias reglas, sus propias leyes, es decir, su propia forma de convivencia. ¿El influir sobre esto no podría agravar más el conflicto? No, definitivamente. Es decir, en ningún momento el Estado debería entrar a hacer un contacto por la fuerza. Eso sería totalmente contraproducente. Lo que debería hacer es controlar aquellas presiones que se generan desde el mundo occidental hacia su territorio y que podrían ser determinantes para que ellos asuman actitudes violentas. Ahora, ¿cómo entienden, justamente, cómo entienden estos pueblos no contactados ¿Cómo entienden justamente el tema de las actitudes violentas?
¿Cómo hacen justicia ellos? ¿Cómo se mueven en ese sentido? Bueno, lo que hemos observado en los últimos 10 años en la región del Yasuní es una serie de actos violentos que han venido de varios actores. En primer lugar, hay un marco de violencia estructural que se vive en la zona y que está marcado por el ingreso arbitrario muchas veces de actores occidentales que están incidiendo en la zona que bordea el territorio de los pueblos en aislamiento. Entonces ahí tenemos una industria petrolera que tiene una presencia muy fuerte, ¿no?, que es omnipresente en la región. Tenemos también madereros que están ingresando permanentemente a estos bosques que están excelentemente bien conservados en busca de maderas finas. Tenemos diferentes actores que están allí ingresando sin respeto al criterio de intangibilidad que concede la Constitución. Entonces ahí hay un marco de violencia estructural. Y por supuesto, esto se refleja también en violencia directa, ¿no? En varios acontecimientos sucedidos en los últimos años, incluso la muerte de los 2 ancianos Guaurani hace aproximadamente un mes, se ha podido vincular estos actos de violencia con determinadas presiones que se sienten en el bosque por parte de actores occidentales. Por ejemplo, el ruido que producen algunas instalaciones petroleras que estarían en los bordes de su territorio y que tienen un nivel de ruido que se escucha a varios kilómetros. Eso es verdaderamente una agresión para los pueblos de la selva y debería tomarse acciones directas y eficaces para evitarlo. Pero para finalizar, doctor, solamente una cuestión final. Esto no es nuevo, el tema de las muertes y de esta especie de ley del talión, es decir, de este tipo de venganza que existe, o es una cuestión de ahora. No, para nada, eso es algo ancestral, ¿no? Es decir, es una manera de reaccionar que han tenido los pueblos amazónicos. Pero sin embargo, de lo cual eso no puede justificar el que haya inacción por parte del Estado. El Estado tendría que intervenir sobre todo para buscar y encontrar espacios de diálogo, de construcción conjunta con los actores de la región, de algunas estrategias que podrían ser realmente eficaces para evitar nuevos derramamientos de sangre. Muchas gracias al doctor Mario Melo. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más, no se vayan.